StarCraft: Evolución, de Blizzard Entertainment. Escrito por Timothy Zahn. Capítulo 3. Comprendo las inquietudes del dominio, Emperador Valerian, dijo la enviada diplomática Louise Dupré, cuya agradable voz de contralto contrastaba tremendamente con su dura mirada. Pero también debe comprender usted las nuestras. El protectorado humoyano sufrió mucho por culpa de las ambiciones territoriales de su padre. Realmente, no nos interesa cederle una parte de nuestro territorio, por pequeña que sea, pues eso es algo que él nunca fue capaz de obtener de nosotros por la fuerza. El emperador Valerian Mengsk contuvo un suspiro. Esperaba que los 6 años que llevaba gobernando de un modo más tolerante hubieran arrojado algo de luz sobre la sombra que habían proyectado los brutales métodos de su padre, pero por lo visto, no lo habían logrado. Yo también comprendo sus inquietudes, le aseguré a Dupré, manteniendo un tono tan calmado como el de ella. A la más leve señal de agresividad, o incluso de un ligero enfado, ella lo etiquetaría al instante como Arcturus Mengsk II, y cualquier esperanza de levantar una base de respuesta rápida en el sistema humoyán se iría al traste. No obstante, había un problema aún más acuciante. Varios planetas del dominio habían sufrido la destrucción masiva de sus campos y cosechas durante la guerra, y seguían teniendo problemas para recuperarse. El tremendo coste que conllevaba tener que llevar comida a esos mundos y satisfacer el resto de sus necesidades, estaba agotando los recursos financieros de Valerian, por lo que si estallaba otra guerra, el dominio entero podía verse al borde de la hambruna. La avanzada biotecnología del protectorado humoyano podría ayudarlo sobremanera a no acercarse a ese abismo. Desafortunadamente, lo único que podía ofrecer el dominio a cambio era protección por si los Zerg resurgían. Pero al protectorado no le interesaba esa oferta. Por favor, tenga por seguro que mi única intención es proteger el protectorado y el flanco sur del dominio de posibles ataques. Lo último que usted desearía es sufrir una infestación que se asentara antes de que podamos presentarnos ahí con nuestras fuerzas para lanzar un contraataque. Creo que seríamos capaces de enfrentarnos a una infestación sin su ayuda, replicó Dupré. ¿De veras?, inquirió Valerian. Eso lo dice porque cuenta con que los Protoss los ayuden, pero le recomiendo encarecidamente que no lo haga. El jerarca Artanis ya tiene bastantes problemas propios como para ocuparse de los del protectorado. Dupré sonrió levemente. Sin embargo, había algo en sus ojos que le indicaba a Valerian que eso era justo con lo que contaban tanto ella como el protectorado. Y eso lo sabe gracias a que tiene una vasta experiencia tratando con los Protoss, ¿no? Lo sé gracias a mi capacidad de interpretar las corrientes culturales, sociales y políticas, aseveró Valerian. No cabe ninguna duda de que ellos no han salido bien parados de la guerra, al igual que el resto. Tal vez, replicó Dupré. ¿Puedo hablar sin rodeos? Valerian hizo un gesto para invitarla a hacerlo. Por favor. Los Zerg son una posible amenaza, afirmó. El dominio es una amenaza indudable. Tal vez no sea tan grande como lo era cuando Arcturus Mengsk era emperador, prosiguió diciendo sin más dilación, antes de que Valerian pudiera responder. Pero tenga usted o no ciertas ambiciones territoriales, lo cierto es que muchos miembros de su gobierno todavía quieren que el protectorado humoyán pase a formar parte del dominio. No sé si yo consideraría que son muchos, contestó Valerian. Y tenga por seguro que estamos haciendo una criba, que los estamos apartando de ciertos puestos clave en cuanto somos capaces de dar con los sustitutos adecuados. Me alegra oír eso, dijo Dupré. Cuando haya completado esa tarea hercúlea, y nos ofrezca tal vez más pruebas de que el dominio pretende respetar las fronteras actuales, volveremos a hablar. Una tenue luz brillaba en el panel de control del pequeño brazo del trono. Un ceñudo Valerian dirigió la mirada hacia el monitor. Había dado órdenes estrictas de que nadie interrumpiera esa reunión a menos que se tratara del fin del mundo. Un solo leviatán, repito, un solo leviatán, ha entrado en el sistema. Parece avanzar en rumbo hacia Korhal 4. Valerian notó que sufría un espasmo en la mejilla. Los leviatanes eran el medio de transporte habitual de los Zerg, unas criaturas descomunales que se desplazaban por el espacio y que habían sido infestadas por el enjambre, por lo cual habían acabado siendo transformadas en unos transportes blindados, capaces de realizar viajes interplanetarios, así como vuelos orbitales. En sus gigantescas cámaras internas,
podían albergar a decenas de miles de Zerg dispuestos a combatir. A pesar de que en la breve alerta se había enfatizado la palabra solo, Valerian sabía por experiencia que los leviatanes nunca viajaban solos. Jamás. Dupré todavía seguía enumerando la serie de condiciones que Valerian tendría que cumplir para que el protectorado humoyano estuviera dispuesto a sentarse a la mesa de negociación. Perdóneme, enviada Dupré, la interrumpió Valerian. Ha surgido un problema y debo marcharme. Se puso en pie y clavó su mirada en la de ella. Un leviatán acaba de irrumpir en el sistema Korhal y se dirige hacia aquí. Al menos, tuvo la pequeña satisfacción de ver cómo palidecía. ¿Los Zerg? No conozco a nadie más en el sector Koprulu que utilice leviatanes para viajar, respondió. Daré orden de que preparen su nave de inmediato, siempre que desee marcharse. Sí, así es, contestó la enviada con un tono de voz monótono. No se lo echo en cara. Valerian arqueó las cejas. Pero cuando regrese a Humoyan, tal vez el Consejo de Gobierno y usted deberían revisar qué consideran una amenaza o no. Me refiero a esas evaluaciones que consideran a los Zerg solo una posible amenaza. Antes de que ella pudiera replicar, el emperador ya había abandonado la sala del trono. En cuanto Arcturus Mengsk se autoproclamó emperador del autodenominado Dominio Terran, inició la construcción de una sala de guerra que esperaba que fuera invulnerable a cualquier tipo de ataque concebible. Si bien Valerian no estaba seguro de que hubiera conseguido ese objetivo, tenía que admitir que su padre había hecho un esfuerzo realmente impresionante para intentar alcanzarlo. El búnker, como era llamado por todo el mundo dentro del palacio, se encontraba a 100 metros bajo tierra, rodeado de múltiples capas de hormigueso y plomo reforzados con mumetal y redes superconductoras. El aire y el agua eran filtrados ahí hasta llegar al nivel molecular. La parte exterior estaba protegida contra los pulsos electromagnéticos y las partículas cargadas de radiación. Además, se hallaba enterrado a tal profundidad que se encontraba 50 metros por debajo del subsuelo que cualquier incineración planetaria Protoss, de la que había habido testigos, había llegado a alcanzar jamás. Podía comunicarse instantáneamente con el planeta entero y toda nave o estación orbital del sistema, contaba con armas ligeras y hombres y mujeres leales que sabían cómo usarlas, y tenía cuartos, comida y agua para cobijar a un centenar de personas durante un asedio de 10 años. Entonces, pensó Valerian al cruzar la última puerta, ¿por qué seguía sintiéndose tan expuesto como cuando paseaba por el jardín del tejado del palacio? Cuando llegó al centro de información de combate, ahí había media docena de hombres y mujeres esperándole. Se trataba de los gerifaltes del sistema defensivo planetario de Korhal y de la máquina de guerra del dominio. 6 de los 9 monitores de comunicación que se encontraban alrededor del asiento del emperador lo conectaban con los demás oficiales de alto rango que se encontraban en otros lugares del sistema. Los 3 monitores restantes mostraban imágenes del leviatán que se aproximaba. Valerian arrugó el ceño mientras se sentaba. Todo el mundo sabía, y así lo refrendaba la experiencia, que los leviatanes nunca viajaban solos. No obstante, si éste tenía amigos, estos ciertamente se estaban tomando su tiempo para hacer acto de presencia. Almirante Horner, dijo en voz alta, dirigiéndose con el respeto debido y cumpliendo el protocolo a la pantalla 1. ¿Cuál es la situación? El almirante Matt Horner, quien se encontraba medio girado para hablar con otra persona que se hallaba en el puente del Hyperion, se volvió hacia la cámara de comunicación. Emperador Valerian, respondió, saludando al emperador con la misma formalidad que había empleado este. La situación es desconcertante. El Leviatán ha estado transmitiendo un mensaje en 3 frecuencias distintas. La señal es un poco débil, pero tenemos una buena imagen. Mire. Tocó algo que se encontraba fuera de pantalla, y, acto seguido, su cara fue reemplazada por la de la reina Zerg. No cabía duda de que todos los Zerg parecían haber surgido de una pesadilla, ya que tenían unos cuerpos que parecían estar compuestos principalmente por placas óseas, pinchos y garras capaces de destrozar la carne. Pero como los cerebros Terran tenían tendencia a ver patrones donde tal vez realmente no los hubiera, la mayoría de la gente solía relacionar a los Zerg con criaturas que les resultaban más familiares, arañas gigantes, babosas con corazas o enormes avispas con alas de murciélago. Sin embargo, las reinas eran un caso especial. En este caso, el consenso casi universal era que alguien había cogido un centauro sacado de las leyendas de la antigua Tierra,
le había reemplazado el torso humano con un trozo del cuerpo de un 100 pies, y le había sustituido la parte inferior equina por un cangrejo gigantesco salido de un mal sueño. Al ver esa imagen, lo asaltaron los recuerdos. De todo tipo. Los horrores de la guerra. Los bestiales excesos de los Zerg, los a veces arrogantes excesos de los Protoss, y los brutales y crueles excesos de los propios Terran. Toda esa muerte y destrucción, todo ese dolor y sufrimiento fluían por la mente de Valerian como un río de ácido. Muy a menudo, los libros de historia hacían que diera la impresión de que el sufrimiento acabó en cuanto ya no hubo más lucha. Pero Valerian sabía que eso no era así. Muchos años después de que las armas y los vehículos robóticos callaran, las amargas secuelas del conflicto seguían muy presentes, debido a lo lenta y costosa que fue la reconstrucción de los planetas devastados y al sufrimiento que acarreaba haber perdido a amigos y seres queridos. Al dominio Terran aún le quedaba mucho para superar la última guerra. Si los Zerg estaban dispuestos a empezar una nueva, «Soy Mukav», dijo con voz ronca. Alguien masculló algo sobresaltado dentro de la habitación, e incluso Valerian entornó los ojos. Las reinas Zerg normalmente eran incapaces de comunicarse verbalmente. ¿Acaso alguien había estado manipulando la genética de las reinas otra vez? Traigo un saludo. Traigo un mensaje. Traigo una petición urgente. Soy Mukav. Traigo un saludo. Traigo un mensaje. Traigo una petición urgente. Esa imagen se desvaneció del monitor y se volvió a ver a Matt. Y eso es todo, afirmó. Sigue repitiéndose sin parar. ¿Es una transmisión en bucle? No lo creo, contestó Matt. Lo he estado viendo unas cuantas veces y hay algunos leves cambios en su rostro y postura. Creo que está sentada ahí, repitiendo el mensaje, a la espera de que respondamos. ¿Alguna idea sobre cómo se puede estar comunicando con nosotros?, preguntó Valerian. No estoy seguro, respondió Matt. El transmisor que está utilizando emplea los mismos protocolos que el sistema de comunicación de una antigua Valquiria. ¿De veras?, replicó Valerian. La incursión que el directorio de la Tierra Unida había llevado a cabo en el sector Koprulu hace años no había dado precisamente los resultados esperados. Entre el enjambre Zerg de Kerrigan, los Protoss y el propio dominio, ninguna de las fuerzas de la DTU había sobrevivido para poder regresar a informar a su madre patria. A pesar de que la mayoría de sus valiosas fragatas espaciales Valkyria habían sido destruidas, un buen número de ellas había acabado en manos del dominio. Los Zerg nunca antes habían utilizado la tecnología. Quizá tampoco lo estén haciendo ahora, conjeturó Matt. Aunque son los mismos protocolos, no se trata de un sistema Valkyria. La teoría más plausible que se me ocurre es que dieron con una de ellas y la estudiaron, tras lo cual fabricaron su propia versión, a la que añadieron una interfaz de transmisión psiónica Zerg. Impresionante, murmuró Valerian. No obstante, los Protoss tenían que estar haciendo algo similar con sus propios psiónicos para poder comunicarse con los Terran por los sistemas de comunicación Terran. Sin embargo, nadie había descubierto cómo lo hacían. Y lo más probable era que tampoco fueran capaces de averiguar cómo funcionaba ese nuevo sistema Zerg en breve. Pero eso no es lo mejor, continuó Matt. He enviado a un par de espectros a hacer un vuelo de reconocimiento, y casi todas las cámaras y los pasillos de la superficie del Leviatán están abiertos al espacio. Valerian frunció el ceño. ¿Están abiertos? ¿Y no hay nada dentro de esas cámaras? Eso es lo que parece, contestó Matt. Aunque no sabemos nada sobre los espacios interiores, ahí dentro podría haber otros Zerg acechando. Mukav tiene que estar dentro de uno de ellos, por supuesto. Ya, apostilló Valerian, contemplando los monitores. Los leviatanes eran enormes, más grandes incluso que las naves nodriza de los Protoss. Pero las cámaras exteriores eran fundamentales a la hora de desplegar con rapidez las tropas. Si todas estaban abiertas al espacio, eso podría indicar que Mukav no formaba parte de un ataque. O al menos, de un ataque rápido. También podría haber mutaliscos en las cámaras abiertas, señaló Valerian. Deberían ser capaces de sobrevivir en el inhóspito vacío todo este tiempo. Por supuesto, admitió Matt. Los sensores de los espectros no pueden penetrar lo bastante hondo como para ver todo lo que hay dentro. Valerian frunció los labios.
Todo eso podría ser un estratagema. Sin embargo, la sutileza no solía ser el punto fuerte de los Zerg. Su táctica de asalto favorita era arremeter en gran número y sobrevivir o perecer según cuál fuera el resultado de la batalla. Supongo que deberíamos averiguar qué es lo que quiere, dijo. Estamos preparados para hacerlo, replicó Matt. Bien. Valerian se cuadró de hombros. Abre la transmisión. Transmisión abierta. Al habla el emperador Valerian Mengsk del dominio Terran, anunció Valerian, con un tono lo más regio posible. No sabía si Mukav sería capaz de percibir su tono de voz, pero no perdía nada por hablar así. Explíqueme en qué consiste esa petición urgente. El mensaje en bucle de la Zerg prosiguió un par de palabras más, y entonces se interrumpió. Esta petición no es mía, respondió. La petición es de Zagara, reina del enjambre. Valerian arrugó el ceño. ¿Reina? Eso era nuevo. La reina pide ayuda al dominio Terran para proteger el planeta Gist de los Protoss, continuó Mukav. La reina ofrece la paz tanto a los Protoss como a los Terran. El enjambre solo desea que lo dejen en paz. ¿Nos ayudará? ¿Cuál es su respuesta? Un momento, contestó Valerian, haciendo un gran esfuerzo para mantener un tono regio. Las sorpresas iban demasiado rápido este día. Corte el sonido, por favor, almirante. Se oyó un leve ruido procedente del panel. Cortado, confirmó Matt. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ojalá tuviera alguna, reconoció Matt, quien parecía más perplejo de lo que Valerian jamás lo había visto. ¿Una Zerg nos pide ayuda a nosotros? Y, además, para defenderse de los Protoss? No es algo que suceda todos los días, precisamente. En efecto, dijo Valerian. La guerra había terminado con un alto el fuego a 3 bandas. Y después de que Zagara se adueñara por la fuerza de los sistemas que rodeaban a Char, lo cual dejó a todo el mundo con la duda de cuáles serían sus planes futuros, Valerian había dado por sentado que la Zerg intentaría llamar la atención lo menos posible. Algo muy grave debía de estar ocurriendo para que pidiera ayuda al dominio. Veamos si podemos encontrarle algún sentido a todo, aunque solo sea un poco, sugirió. Empecemos por ese planeta, por Gist. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de él? Reinó un breve silencio. Algunos de los hombres y mujeres de los monitores hicieron un gesto de negación con la cabeza. Otros bajaron la mirada mientras se centraban en sus respectivos ordenadores o datapads. ¿Emperador Valerian?, dijo al fin la mujer de la pantalla 5. Aunque Valerian no la reconoció, se percató de que llevaba en el cuello los distintivos propios de una mayor del programa Fantasma. Nuestros expertos en Protoss me dicen que Gist fue un planeta que estos incineraron justo después de arrasar Chausara. Menuda manera de describirlo, comentó alguien con una voz apenas audible, alguien que se hallaba entre el grupo de oficiales que había en el búnker. ¿Algún comentario?, preguntó Valerian, a la vez que se giraba hacia los oficiales. Posó la mirada sobre el coronel Abram Cruikshank. ¿Coronel Cruikshank? El coronel torció el morro involuntariamente. Discúlpeme, emperador Valerian, contestó. Simplemente, me preguntaba si es fiable ese dato. Creo que un Protoss debería conocer bien su propia historia, le recordó amablemente. Espere un momento, intervino un ceñudo Matt. ¿Un Protoss? ¿Se refiere a Ulabu? Creía que se había marchado. No, sigue aquí, replicó Valerian con firmeza, con un leve tono amenazador en su voz. Matt al menos captó el mensaje. Ya veo, dijo. Está bien, así que Gist es un planeta quemado. ¿Sabemos algo más? Su mayor continente comprende casi la mitad de la masa terrestre total, respondió la mayor. 2 continentes más pequeños y diversas islas conforman el resto. Su día dura 30 horas. El continente principal es ecuatorial, posee 2 cordilleras. Sí, está bien, la interrumpió Matt. Tenemos algo que puede indicarnos por qué Zagara se ha podido instalar ahí. Ulabu no sabe nada al respecto, contestó la mayor. Quizá esperaba que todo el mundo diera por sentado que ese lugar ya no suponía una amenaza y lo ignorara. Es posible, dijo Valerian, pero la cuestión más acuciante es por qué necesita o quiere protección. Vuelva a conectarme. Adelante, señor.
Explíqueme qué problema tienen ustedes con los Protoss, le pidió Valerian a Mukav. ¿Qué están haciendo los Zerg en Gist que los ha enojado tanto? La reina pide ayuda al dominio Terran para proteger el planeta Gist de los Protoss, respondió Mukav. La reina ofrece la paz tanto a Protoss como a los Terran. El enjambre solo desea que lo dejen en paz. ¿Nos ayudará? ¿Cuál es su respuesta? Valerian arrugó el ceño. Era lo mismo que había dicho antes. ¿Almirante? No detectamos ningún problema de transmisión por este lado, contestó un ceñudo Matt, mientras desplazaba la mirada de un monitor a otro. Inténtelo de nuevo. Intentaremos ajustar un poco los errores de la señal. Valerian asintió. ¿Qué está haciendo Zagara en Gist que ha enojado tanto a los Protoss? La reina pide ayuda al dominio Terran para proteger el planeta Gist de los Protoss. La reina ofrece la paz tanto a los Protoss como a los Terran. El enjambre solo desea que lo dejen en paz. ¿Nos ayudará? ¿Cuál es su respuesta? Impresionante, masculló Cruikshank. Zagara nos ha enviado a una imbécil. Valerian hizo un gesto y la transmisión enmudeció. O ha enviado adrede a alguien con una capacidad de respuesta limitada para que no perdiéramos el tiempo cruzados de brazos discutiendo, conjeturó, lo cual enfatiza aún más la urgencia del mensaje. O pretende que nos tiremos de cabeza sin saber si hay agua o no, le advirtió Matt. Podría ser una treta para arrastrarnos hasta el medio de la nada. ¿Con qué fin? Replicó Valerian. Ciertamente, no vamos a dejar el dominio indefenso, ni a presentarnos ahí sin tomar las oportunas medidas defensivas, apostilló Cruikshank. Doy por sentado que enviará a todo un ejército, emperador Valerian. Valerian escrutó la imagen de Mukav. Permanecía sentada e inmóvil, sola, y supuestamente, desamparada a bordo de ese leviatán desierto, aguardando a que el dominio diera la respuesta al ruego de Zagara. Si se trataba de un truco, no se trataba del típico Ardid Zerg. No obstante, Zagara había sido aprendiz de la Reina de Espadas, quien en el pasado había respondido al nombre de Sarah Kerrigan, la cual había sido una poderosa fantasma Terran, poseedora de unas grandes habilidades antes de que los Zerg la infestaran. ¿Acaso Kerrigan le había enseñado esta clase de tretas sutiles? ¿O acaso le había enseñado cuáles eran las palabras correctas para conseguir lo que quería? Hizo una señal para que restablecieran la transmisión. Mukav, le habla el emperador Mengsk, dijo. ¿Quién lidera la fuerza Protoss que les amenaza? La reina pide ayuda al dominio Terran para proteger el planeta Gist de los Protoss. La reina ofrece la paz tanto a los Protoss como a los Terran. El enjambre solo desea que lo dejen en paz. ¿Nos ayudará? ¿Cuál es su respuesta? Mukav ladeó la cabeza como si estuviera pensando. La fuerza Protoss está liderada por el jerarca Artanis. Matt lanzó un suave silbido. ¿El propio Artanis está liderando la carga? Interesante. Lo es, en efecto, admitió Valerian. Y una vez dicho esto, se dio cuenta de que realmente ya no había que tomar ninguna decisión en realidad. No confiaba en el enjambre Zerg, y aún menos en Zagara, quien había sido la discípula favorita de Kerrigan y una aliada de los Zerg. En el mejor de los casos, Kerrigan había sido una especie de disidente. En el peor, una traidora. Si Zagara era la que repartía las cartas en esta partida, probablemente sería una muy desagradable. Pero si al aceptar la invitación de Mukav podrían compartir cierto tiempo con Artanis, merecería la pena correr ese riesgo. El dominio se hallaba en una situación precaria. La comida y el cobijo escaseaban y se enfrentaban al problema de tener una infinidad de veteranos mutilados y destrozados psicológicamente para siempre. Además, la reconstrucción de los mundos que habían resultado más severamente dañados estaba sometiendo a una gran presión al resto. No obstante, a su manera, los Protoss lo estaban pasando igualmente mal. Habían sufrido innumerables bajas en la guerra. La Khala, que los había unido antaño sionamente a unos con otros como una raza, había acabado hecha añicos y se había perdido. Asimismo, una facción Protoss radical, al menos, había rechazado los intentos de Artanis de reunificar a su especie y había seguido su propio camino. La sociedad Protoss tenía una larga historia detrás, y se caracterizaba por su honorabilidad,
así como por una tecnología que era en muchos sentidos muy superior a sus versiones Terran. Por otro lado, el dominio tampoco estaba atrasado en materia tecnológica precisamente. Es más, los Terran habían demostrado a lo largo de su historia que eran muy tenaces y creativos a la hora de resolver problemas. Valerian no albergaba ninguna duda de que si el dominio y los Protoss colaboraban, serían capaces de dar con soluciones para sus respectivos problemas. Pero para lograr eso, para siquiera poder sacar el tema a colación, Valerian necesitaba al menos poder plantearle esa posibilidad a Artanis. De momento, el jerarca había estado demasiado absorto con sus propios problemas como para sentarse y tener esa conversación. Quizá cuando se encontraran orbitando Gist, hallarían al fin el tiempo necesario para eso. Y si Artanis no se encontraba ahí, quedaría demostrado que Kerrigan había enseñado a Zagara a manipular a los Terran en general y a Valerian en particular. Hizo la señal de nuevo para que quitaran el sonido. Almirante, ¿cuánto se tardaría en preparar al Hyperion para viajar? 2 horas, contestó Matt al instante. Llevaba mucho tiempo siendo amigo y aliado de Valerian, como para que se le pasaran por alto las señales que indicaban que su emperador había tomado una decisión. Quizá 3, dependiendo del tamaño de las fuerzas terrestres que quiera utilizar. No deberíamos necesitar muchas tropas, afirmó Valerian. Sea lo que acabemos haciendo, lo haremos en órbita. Perdóneme, emperador, pero eso no es una buena idea, objetó Crookshank, quien tenía el datapad en la mano y estaba escribiendo rápidamente en él. Todo el mundo sabe que, cuando uno se adentra en territorio desconocido, nada suele suceder como se espera. Tiene razón, le secundó Matt. Aunque no desembarquemos en el planeta, será mejor contar con algunos soldados y unas cuantas unidades pesadas que puedan ser desplegadas a bordo en ciertos puntos clave, en caso de que se produzca un ataque orbital y una brecha de seguridad. Coronel, ¿qué tropas puede reunir en 3 horas? Un par de pelotones del 934 de Marines podrían estar disponibles en poco tiempo, respondió Crookshank. Puedo sumar uno de mis escuadrones Goliath y quizá a unos cuantos demoledores. Algunos segadores, pero solo hay un par de grupos de adiestramiento en la zona. Aunque cuento con unos cuantos reservistas a los que podría llamar. Esa es la fuerza militar mínima que recomendaría. Muy bien, dijo Valerian. Prepararse para defenderse ante una posible brecha de seguridad parecía un poco paranoico. Aún así, Crookshank estaba en lo cierto en lo que había dicho sobre lo que solía ocurrir cuando uno se adentró en territorio desconocido. ¿Qué clase de fuerza orbital tendríamos que desplegar? El Hyperion está prácticamente listo, informó Matt. Phobos y Titán se hallan a 1 hora de nosotros, Fury, Circe y Cerberus a 4. Bien, replicó Valerian. Partiremos dentro de 3 horas, Fury y las demás ya nos alcanzarán. Tendrá que pedirle a Mukav las coordenadas de Gist. Ya nos las ha enviado, señaló Matt. La mayor Vitkauskas también me ha enviado las que le ha facilitado Ulabu y coinciden. Bien, dijo Valerian de nuevo. Ya que ha mencionado a Ulabu, dígale a la mayor Vitkauskas que quiero que éste se prepare para unirse a nosotros. Necesitaremos a alguien en nuestro bando que nos pueda dar el punto de vista de los Protoss respecto al enjambre. A Matt se le desorbitaron visiblemente los ojos. No estoy seguro de que eso sea una buena idea, objetó, bajando la voz como si no hubiera otras 50 personas escuchando la conversación. Si el jerarca Artanis va a estar ahí, podría resultar incómodo. No pasará nada, replicó Valerian con firmeza. Cualquiera que fuesen los problemas que Ulabu tuviera con el resto de los Protoss, tenían un misterio que desentrañar. El propio Valerian había sido un investigador durante el tiempo suficiente como para saber que la información más vital podía proceder de las fuentes más inesperadas. 3 horas, damas y caballeros. Aprovéchenlas. 3 horas después, con Mukav encabezando la marcha con su Leviatán, el Hyperion y las naves escolta dieron el salto al sistema Gist. Tal y como había dejado entrever Mukav con su mensaje, los Protoss ya estaban ahí con su ejército. 3 rayos de vacío, 2 portanaves, un escuadrón de naves Fénix, e incluso una colosal nave nodriza. Los Zerg también contaban con su propio ejército en órbita, 6 leviatanes más. Aunque por ahora, los leviatanes mantenían la distancia con los intrusos. Al parecer, se conformaban con esperar y observar. Del mismo modo, los Protoss parecían estar observando, o tal vez se habían desplegado para llevar a cabo un asedio.
quizá a la espera de que los Zerg dieran el siguiente paso. Mientras que con respecto al planeta... «Matt», murmuró Valerian, quien se hallaba junto al almirante en el puente del Hyperion. ¿No había dicho Ulabu que los Protoss habían incinerado este planeta? Sí, hace más de una década, respondió Matt murmurando. ¿Del todo? Que yo sepa, los Protoss nunca se andan con medias tintas. Valerian asintió mientras contemplaba el enorme monitor del puente. En él, se podía ver en esos momentos el continente más grande del planeta, que estaba cubierto por una combinación de praderas, amplias zonas de matorrales y exuberantes selvas verdes y púrpuras. Nada de lo cual debería poder existir. Valerian respiró hondo. «Está bien», dijo de repente. «Envíen una señal a esa nave nodriza. Veamos si el jerarca Artanis hace caso hoy a las llamadas del dominio. A lo mejor él puede explicarnos qué demonios está pasando».